análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta primera edición de hoy, viernes 19 de febrero del año 2021, en que estamos listos para entregarles la información de los últimos acontecimientos y por supuesto, como le venimos anticipando y anunciando, vamos a platicar con don Humberto Ibarra Picos, que es el responsable del INEGI en Baja California. En un minuto más ya está ahí listo, en disposición para este enlace, una institución importantísima, de primer orden, porque mide indicadores fundamentales para o que ayudarán a definir políticas públicas del gobierno central, del gobierno federal en muchísimos ámbitos. El gobierno federal necesita, entre otras cosas, saber cuántos somos, por ejemplo, quiénes somos, a propósito de los censos de población y vivienda, pero es tan solo uno de los muchos aspectos que tiene bajo su responsabilidad esta institución, y al mismo tiempo es de verdad impresionante la gama de productos que genera el INEGI y que son útiles para el sector privado, para quienes se dedican a la investigación académica, desde los centros de estudio. ¿Sabía usted que puede, por ejemplo, tener acceso a esa información públicamente? Si a usted le interesa, hasta para un simple trabajo académico, escolar. Está disponible. Son productos que genera precisamente todo este esfuerzo institucional de los censos, entre otras actividades. Pero bueno, de hecho ya está ahí. Vamos a darle entrada. Permítame usted. Nada más quiero estar seguro de que lo podemos invitar a pasar sin complicaciones. Efectivamente, ahí está. Vamos a darle la bienvenida a don Humberto Ibarra. Don Humberto, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar en tu espacio, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues bueno, en seguimiento a aquella invitación que nos hiciste previo
al arranque del censo, pues aquí estamos para compartirte información para ti y para tu público, como bien lo comentabas. El esfuerzo fue muy importante, no solo para el instituto, sino para el país, haber tenido estos resultados. Este primer paquete de información, Enrique, porque son tres paquetes de información. Esto atiende la información más básica, exhaustiva, pero más básica, y luego vendrá el tema de algunas variables del cuestionario empleado, y posteriormente algunos productos geográficos hacia el siguiente año. Y como bien lo decías, pues el esfuerzo que hizo el país, estos resultados no fuesen posibles, Enrique, si no hubiese sido pues importante y determinante la participación de la sociedad, el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, y por supuesto también el respaldo del sector público y privado para el levantamiento de este censo. Déjame decirte, Enrique, que a nivel mundial solamente 8 países levantamos censo en el 2020, y es México quien está dando los primeros resultados a nivel mundial. Pues bueno, nuestros vecinos del norte tuvieron dificultades más significativas que nosotros, no tienen todavía censo hasta donde yo sé. Sin embargo, nosotros como país, pues ya tenemos estos primeros datos, Enrique, y eso es muy satisfactorio. Y como tú lo señalas, la información es rica, importante, y tiene muchas utilidades, desde el tomador de decisiones en el sector público, hasta el estudiante, hasta el ama de casa que quiera conocer cuál es la composición de sus manzanas o de su colonia. Esto lo puede encontrar en los datos que tenemos en nuestra página institucional. Pues que sí, que fue un esfuerzo extraordinario, considerando que la pandemia complicó todo el escenario para todo el mundo, ¿no? Todas las actividades humanas en este país se vieron trastocadas por las complicaciones pandémicas, y fue de todo un desafío poder sacar adelante ese proceso, que de por sí es un proceso meticuloso, de campo, que implica el contacto con la gente para los cuestionarios, etcétera, etcétera, y creo que fue una jornada inédita en la de esta ocasión, seguramente. Sí, Enrique, bueno, a nivel nacional, pues se involucró alrededor de 200,000 personas en el levantamiento, y de esas alrededor de 147,000 fue personal de campo. En Baja California fueron alrededor de 6,000 personas las que se involucraron, y de esas alrededor de 4,400 fueron personal de campo los que estuvieron tocando las viviendas. Entonces, pues el esfuerzo sí fue muy significativo. En términos de recursos también, pues fue muy importante para el país. Y pues bueno, en términos de valor, la información es invaluable. Aquí está, y esta nos va a servir de referencia para los próximos 10 años. Esta información, Enrique, ya le hicimos del conocimiento de las autoridades estatales, de las autoridades municipales, incluso de nuestros legisladores locales. Ya también conocen esta información y tienen la radiografía de Baja California y de cada uno de sus municipios. Y pues bueno, el objetivo del censo, Enrique, fue pues producir información de la población residente en el país, nacida en el país o proveniente de otros países, cómo se estructura y algunas de sus principales características socioeconómicas, sociodemográficas y culturales, y cómo se distribuye en el territorio nacional, estatal, municipal y por localidad. Y también captamos la cuenta de las viviendas y algunas de sus características principales. Don Humberto, ¿tendrá usted algún par de indicadores nada más para ejemplificar lo que se obtuvo? Algún par de indicadores de los más relevantes, por ejemplo. Ya deben tener incluso hasta algún comparativo en relación de las últimas mediciones o actualización de datos. No sé si tiene a la mano, lo agarro en frío, yo lo sé, pero si lo tuviera sería te comparto la información con mucho gusto. Mira, a nivel nacional contabilizamos 126 millones de habitantes, poco más de 126 millones de habitantes, y la tasa de crecimiento del país se ubicó en 1.2 como tasa de promedio anual. Como país nos ubicamos en el lugar 11 a nivel mundial, por debajo de Japón, por encima de Etiopía. Conservamos el mismo lugar. Tal vez aquí tiene que ver que hay países que no tienen datos censal, pero esta es nuestra posición. Y en Baja California, pues contabilizamos 3.769.020 pobladores, Enrique. Y bueno, comentarte que la tasa de crecimiento de Baja California sigue estando por encima de la nacional. El estado como tal
crece al 1.8 como promedio anual del 2010 al 2020 y el país apenas 1.2%. Entonces, seguimos siendo una entidad atractora de población, seguimos recibiendo mucha población, tanto extranjera como de otras entidades. Las tasas de crecimiento por municipio también son muy reveladoras. Ahorita te doy el dato por municipio. El municipio que más crece en Baja California es uno que está en la zona metropolitana de Tijuana. Ya no es Tijuana el que crece como tal, aunque tiene un crecimiento importante, es Playas de Rosarito con una tasa de crecimiento de 3.5 promedio anual. Tijuana con un 2.2, luego Mexicali, Tecate y luego termina con Ensenada. Bueno, debo decir que Ensenada tiene una tasa de crecimiento muy pegada a cero, porque recordemos que se dividió, nació San Quintín como municipio este año, bueno, el año pasado, creo, del año pasado, con una población de 117,568 habitantes, Enrique, por encima incluso que la población de Tecate. Eso sería así como un primer acercamiento, un gran dato, que crecimos en 10 años poco más de 613,000 habitantes. Esta tendencia sigue siendo alta, Enrique, pero disminuye conforme a décadas anteriores. En décadas anteriores, por allá en los 50, en los 60, crecíamos a tasas del 10, del 11%, del 8%, del 9%, y esta tendencia es a la baja. En términos absolutos, crecimos esta cantidad. En la década anterior, 2010 al 2010, crecimos 667,000, y de 1990 al 2000 crecimos 826,000. Sigue siendo el monto muy importante, pero hay una disminución. También tiene que ver, Enrique, aquí algún fenómeno demográfico que tiene que ver, por ejemplo, con el promedio de hijos nacidos vivos por mujer. Hace 20 años era por arriba de dos hijos nacidos por mujer, y para el 2020 se ubica por debajo del 2. Entonces, eso también habla de una tendencia poblacional. La pirámide poblacional de Baja California, pues ya no es como una pirámide de las que conocemos, sino es como una especie de flecha con una base pequeña y con unas intermedias grandes que se va reduciendo hacia arriba, pero cada vez menor. Y eso pues habla de que la población, Enrique, pues se está envejeciendo. Déjame decirte que la población media en Baja California se ubicó en 30 años, un año por encima del nacional, que fue de 30 años, y la edad joven se clasifica, o sea, estandarizado de edad de 15 a 29 años, entonces en Baja California ya excedimos ese rango. Entonces, esto también habla de cómo nos estamos comportando. La población, y ahorita que está pues en agenda el tema muy importante, Enrique, de la vacunación, y ahorita que está enfocándose a los adultos mayores, a la población de 60 años y más, pues esta población también ha crecido en los últimos 20 años. Fíjate que en el 2000 esta población representaba el 5% del total de la población. Para el 2010 ya representaba casi el 7% de la población, y para el 2020 representa poquito más del 10%. Esta información, pues, como tú bien lo decías, es bien importante, sobre todo para el sector salud, porque aquí tienen una base de la población que había en marzo del 2020. Seguramente hay un poco más, por las mismas tendencias de las que hablamos, pero además, Enrique, comentarte que este dato a nivel estatal, el comportamiento municipal es muy similar, se carga que es un poquito más en Ensenada, la proporción de población, pero esta información se tiene georreferenciada hasta nivel manzana, de tal manera que la autoridad de salud, ya le dimos estos datos también a la Secretaría de Salud, ya se los compartimos, ellos pueden ubicar hasta nivel de grupo de manzanas dónde está esta población. Es decir, no solamente es el registro que sirve para ver la cobertura que están teniendo, ahorita que se están registrando y están vacunando a los adultos mayores, pueden ir viendo la cobertura como un gran dato, pero también lo pueden ir viendo a nivel desagregado. Y así como esta información, como este grupo etario, pues están todos los demás, porque la información, como bien lo dices, se presenta por edad desplegada, es decir, año por año, y también se presenta por grupos quinquenales de edad. Entonces, imagínate con esta información las decisiones que se puedan tomar, Enrique. En este caso, pues ya ejemplifiqué con el tema del sector salud.
Pues ese es un gran dato, porque hasta antes de esta aplicación que permite georreferenciar los datos recogidos, la verdad es que sabíamos o podíamos saber cuántos éramos y de qué edades, pero ubicarlos en un mapa para efectos de investigación, para efectos de ubicación, desarrollo de algún proyecto, bueno, pues ese es un avance que apenas se está incorporando, ¿no? Bueno, la información que referenciaba ya hace tiempo que el instituto lo realiza, porque pues no solamente es el tabulado del dato abstracto, sino dónde está ubicada esta población con estas características. Entonces, eso sirve incluso para estudios de mercado, para la definición de políticas públicas que ya definimos, para el establecimiento o no de algún negocio, de impulsar algún producto. Sirve también para el INE, para definir los espacios geoelectorales o los distritos electorales. Con esta recomposición poblacional, pues tienen que haber un ajuste. Sirve también, Enrique, para el tema de la coordinación fiscal, porque el componente de población y de vivienda forma parte de esa fórmula. Y pues bueno, nosotros como entidad receptora de muchos migrantes, pues debemos vernos beneficiados por esa fórmula. Hay entidades como algunas sureñas que están perdiendo, que son expulsoras de población y que su tasa de crecimiento es más baja, incluso su saldo neto migratorio es negativo, pues bueno, pues va a haber algún impacto importante también. Entonces, aún para esos elementos, pues la información es básica y como te comentaba, ya hicimos del conocimiento de los legisladores, de los diputados, lo vamos a hacer también de los que entren después de las elecciones, porque ahí se toman decisiones muy importantes, la distribución de recursos, la definición de política, la evaluación de políticas. Ahorita, por ejemplo, que nace San Quintín nace con muchos retos, en temas de educación, en temas de infraestructura de las viviendas, en temas de servicios de salud, en términos de fecundidad, tiene una tasa de fecundidad muy alta San Quintín, tiene también una mortalidad importante a diferencia de otros municipios. Entonces, la información es muy vasta para la toma de decisiones. Y hay luces y sombras, no es buena ni mala, Enrique, la información. Por ejemplo, si hablamos de educación, la tasa de analfabetismo en Baja California se ubica en 1.8. Bajamos de 3.5 a 1.8 en 10 años, por debajo del nacional. En este caso, estar por debajo es positivo. A nivel nacional fue de 4.7. Y también el grado promedio de escolaridad que tenemos en Baja California es de 10.2. Pasamos 2 años de hace 20 años a 10.2 años. Y el mayor crecimiento está en el ámbito de las mujeres. Ellas pasaron de 8 años a 10.2 y los hombres de 8.3 a 10.2. Entonces también ahí hay un rasgo acerca del involucramiento de la mujer en estas actividades y también se ve en la tasa de participación. Las mujeres incrementaron su tasa de participación en todo este tiempo, Enrique, de manera significativa. Del 2000 al 2010 se incrementó casi 6 puntos y del 2010 al 2020 más de 12 puntos porcentuales la tasa de participación económica de las mujeres. Entonces, eso también es algo novedoso, creo yo positivo, para una entidad como Baja California y en general para el país, porque pues vemos esta penetración cada vez mayor de las mujeres, el incremento del nivel educativo, y también el nivel educativo de las mujeres incide pues en su participación económica, sin duda. Por supuesto, es toda una revelación ese dato, porque tiene muchas implicaciones. La participación evidentemente va más allá de lo económico, hay mayor involucramiento social, hay mayor incidencia en varias áreas de la vida del Estado. El solo hecho de que la mujer tenga un rol más activo en la economía también me parece que le empodera y le coloca en otra posición más activa en la vida del Estado. Así que seguramente con todos los cruces que se pueden hacer con los datos obtenidos de este censo, pues el gobierno que venga tendrá elementos para tomar mejores decisiones que favorezcan a la mujer, por ejemplo, ¿no? Por citar el caso concreto que estamos platicando. Sí, de acuerdo, Enrique. Esta información es base y de hecho nosotros cada vez que hay un gobierno en turno le entregamos toda la información del instituto, le entregamos una carpeta con
La información que tenemos es basta, nada más del censo de población, Enrique, estamos hablando de más de 220 variables. Con este paquete se van a incrementar el 16 de marzo con el segundo paquete de información. Manejamos más de 110 tabulados con corte nacional estatal y 70 tabulados con corte estatal municipal, con los 12, 13 temas que incorporamos en el censo. Entonces, y además, esas variables georreferenciadas y además haciendo cruces, se pueden hacer todos los cruces que sean. La única limitante, Enrique, es la confidencialidad. Nosotros por ley no podemos dar información de aquellas unidades que tengan tres componentes. Por ejemplo, una manzana, si hay 3 viviendas, el dato no se publica porque por deducción se pudiera obtener la información y el instituto no presenta la información, por supuesto, de forma nominativa, y esa es la garantía que le damos a los informantes, que su información pues va a ser tratada únicamente con fines estadísticos y de manera confidencial. Y hay otro dato importante, que también, déjame decirte que Tijuana es el municipio más poblado del país. Vives tú en el municipio más poblado de todo México. Quedamos por arriba de Iztapalapa, en la Ciudad de México, quedamos por arriba de León, de Puebla, de Ecatepec, sin duda de Monterrey. Casi 2 millones, 1.922.000 habitantes en Tijuana, y es el municipio más poblado del país. Y tenemos también el número 12 más poblado, que es Mexicali. Hay 14 municipios en el país que rebasan el 1.000.000 de habitantes. Mexicali se ocupa el lugar número 12. Y Tijuana y su zona metropolitana, Enrique, también tiene una participación muy significativa. De las 10 zonas metropolitanas más grandes del país, donde reside el 37% de la población, Tijuana ocupa el 6º lugar con 2.1 millones de habitantes. Y si la comparamos con la población estatal, entonces en la zona metropolitana de Tijuana, que es Tijuana, Tecate y Playas, se concentra más del 57% de la población total del estado. Entonces, imagínate, entonces el otro 40 y tantos pues está distribuida en los otros municipios con una alta dispersión. Hay mucha población todavía en las zonas urbanas, pero también mucha dispersión en lo rural. Imagínate el reto que representa para este conjunto de municipios que es Tecate, Tijuana y Playas, en esta convivencia económica, académica, laboral, que se da de intercambio en una urbe que cada vez es más grande. Y si le sumamos además que somos vecinos de la economía más grande de Estados Unidos, imagínate el reto que hay para las autoridades también en términos de servicios, ¿no? Simplemente la comunicación, el transporte, el servicio de vivienda, de agua, de luz. Y tú sabes que el tema del agua, pues en Tijuana y en la zona costa, es un tema pues complicado y que se tendrá que revisar con mucho cuidado por este tema de la conglomeración de tantas personas que vivimos en esta zona metropolitana de Tijuana. Don Humberto, el componente de población en la fórmula para definir las participaciones de los estados, por ejemplo, pues ha sido materia de controversia durante muchos años. Por lo menos la mitad de lo que yo tengo como periodista he venido escuchando ese reclamo a la Federación y al INEGI también, porque se tiende a creer que este esfuerzo de INEGI, que es importante, no refleja en la realidad la población que tenemos en el estado y en consecuencia su uso en la fórmula no nos favorece, no nos estaría favoreciendo, nos estarían quedando a deber, porque hay gente que piensa, que afirma, que siente que somos más en Baja California. Yo asumo que ustedes tienen en mente siempre presente ese tema, ¿no? Sí, Enrique, pues mira, pues en el caso de Tijuana, yo tengo acá en Baja California del 2002 y en Baja California desde el 2005, en Tijuana, perdón, desde el 2005 se hablaba de que son 3 millones, éramos 3 millones de habitantes. Eso se declaraba y se enunciaba, y realmente pues estamos a 1 millón de eso todavía. Quizá dentro de 10 años o 20 años completemos los 3 millones. Pero las tendencias y los indicadores demográficos son consistentes, Enrique. En ese sentido, la información es sólida,
es muy sólida porque las tendencias demográficas, tanto en el terreno de los nacimientos, de las defunciones y de la migración, sobre todo de las dos primeras, que además tenemos un contraste con registros administrativos, porque bueno, todos los que nacen se registran en alguna parte y todos los que fallecen también. Entonces, ahí hay mucha inconsistencia con la información que tenemos. El único componente que puede tener una variación que no queda registrada por la movilidad es justamente la migración. Sin embargo, las tendencias de migración también son congruentes con los fenómenos que se han estudiado. Ahí está el COLEF, que estudia el tema de la migración, consultamos con ellos también, y las tendencias son congruentes, son consistentes. Ahora, sí, pues como el tema de población y el tema de vivienda conforman la fórmula, pues los tomadores de decisiones siempre van a querer más para verse beneficiados, ¿no? Pero hay una realidad, hay entidades que están perdiendo población. Yo ahí sí, en el caso de Baja California, no le vamos a perder, porque estamos ganando población. Tenemos un saldo neto migratorio interno, Enrique, que queda más o menos en el 3.5, la diferencia entre los que se van y los que llegan. Por ahí estamos por debajo de la Baja Sur, de Quintana Roo, pero hay entidades que tienen saldo migratorio negativo, por ejemplo, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Chiapas. ¿Y de dónde? Por ejemplo, San Quintín. Tú sabes que en San Quintín llegan, de estas entidades, justamente es donde llega, ¿no? Acá en las zonas urbanas llega más gente de Sinaloa y de Sonora, pero hacia las áreas rurales llega más gente de las entidades que acabo de mencionar. Y bueno, dirán las entidades expulsoras de información, oye, eso es injusto, pues, porque yo sigo teniendo las mismas viviendas, a lo mejor alguna situación diferenciada en los servicios, y posiblemente estas entidades pues sí se vean afectadas en esta distribución de los recursos federales. Pero bueno, la fórmula no únicamente contempla el tema de la población, hay otros componentes como la marginación, por ejemplo, y estas entidades, bueno, a diferencia de Baja California, pues sí tienen problemas significativos en este tema de la marginación. Entonces creo que debe haber alguna compensación. Sin embargo, pues sí, siempre será polémico el dato que damos como instituto, pero la información ahí está, es posible verificarla hasta nivel de manzana. Una manzana, Enrique, cuando nace, por así decirlo, un área geográfica determinada, el instituto le asigna una clave geoestadística, y es su acta de nacimiento, como San Quintín. Bueno, San Quintín nació con una población de 117,000 habitantes, y a partir de ahí se va a dar el movimiento. Igual una manzana, de tal manera que cuando nosotros vamos a campo, tenemos la historia desde que nació de esa manzana. Entonces no se nos puede quedar ninguna vivienda afuera. Y así la tenemos para la localidad, para el municipio, para la entidad y para el país. Entonces sí te puedo decir que es exhaustivo. Ahora, también esto es parte de dos, Enrique, porque yo cuando voy y te pregunto cuántos residen en tu vivienda, tú me lo declaras. Yo no te pido, a ver, pues deme las actas o deme alguna evidencia, ¿no? Eso no hace el instituto. Yo de buena fe tomo el dato y todos los datos asociados, como el sexo, la edad, la composición económica, educativa. Por eso definimos nosotros un informante adecuado. Un informante adecuado es un residente de la vivienda, preferentemente el jefe o jefa de familia, o el que es reconocido como tal, y que sea mayor de 18 años y que conozca la información. Por eso estipulamos por lo menos 3 visitas a las viviendas, Enrique. Bueno, pues tú sabes que en tu caso, si ahorita van a tu casa, pues no te van a encontrar a ti. ¿A qué horas te pueden encontrar? Pues a la hora en que no estás trabajando, seguramente, ¿no? Y ese horario es muy restringido, o es muy temprano, o es por la tarde-noche. Ahí te puedo hablar de una complejidad en el levantamiento. Sin embargo, aún con esa condición, pues no solamente fuimos 3 veces, fuimos más veces. La idea es siempre captar la información, pero bueno, aquí es un compromiso del instituto captarla bien, y del informante darla correctamente, ¿no? Pero creo que la información es correcta porque, insisto, es muy consistente con las tendencias demográficas. Y alguien podrá decir, bueno, si yo lo cuadro contra las cifras de CONAPO en cuanto a las tendencias, justamente estos datos sirven para ajustar esas tendencias, porque las tendencias de CONAPO o de algunas otras, Enrique, parten de supuestos, y un supuesto es que la dinámica demográfica, nacimientos, defunciones y migración
se comporta igual, y esto no es así. Esto va variando con el tiempo. Entonces, estos datos van a servir para ajustar justamente esas tendencias poblacionales. Y pues bueno, se quiere más población, pero seguimos creciendo de manera importante. Imagínate crecer al 8%, 10%, 3%, pues habría una explosión demográfica que tronaría con todos los servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos estar muy tranquilos, muy confiados de que la información que se está presentando es consistente, es veraz, y bueno, también tiene el componente de la oportunidad, Enrique, y que es una información que los próximos 10 años nos va a servir para eso. No olvidemos que la información es de marzo del 2020, ahorita hay alguna variación seguramente, por todos los temas que se han puesto en la mesa, pero sí, en resumen, hay que confiar en los datos, se hizo un trabajo muy, muy serio. Creemos que la información que nos declararon los residentes de México, de Baja California, es consistente, e insisto, y así lo demuestra. Nosotros comparamos nuestras cifras con los estudiantes, por ejemplo, comparamos nuestras cifras con el parque habitacional de la Comisión Federal de Electricidad, con las tomas domiciliarias de agua. O sea, tenemos toda una gama que nos permite asegurar lo que te estoy comentando. Ah, qué interesante. Entonces, nomás para quienes se están o sea, apenas se han conectado a esta transmisión, don Humberto, disculpe el abuso, ¿sería posible que nos repitiera los datos básicos de la demografía del Estado? Decía usted que Rosarito mantiene el liderazgo en la tasa de crecimiento, algo que ha sido tendencia en los últimos años. El otro tema de la población total del Estado, el dato de la población que tiene Tijuana, este dato significativo que dice que Tijuana tiene el municipio es el municipio más poblado del país. Ese es un dato increíble, ¿no? Sí, Enrique, sí, claro. O sea, hace 10 años ocupaba el tercero o cuarto lugar. Eso habla de que está creciendo a pasos agigantados el municipio de Tijuana y esta área metropolitana de la que yo te comento. Y tenemos municipios que están creciendo a menor ritmo, por ejemplo, Tecate, ¿no? Que en esta ocasión se quedó con 108,000 habitantes, por debajo de San Quintín, que recién nació con 117,000 habitantes. Bueno, Mexicali con 1,049,000 habitantes, Ensenada con 443,000 habitantes. Recordemos, bueno, que Ensenada pierde, entre comillas, la población de San Quintín, y Playas de Rosarito con 126,000, casi 127,000 habitantes. Crecimos, pues, a esta tasa de crecimiento ya un absoluto de 613,000, casi 614,000 habitantes en términos absolutos. El país, pues, creció en casi 14 millones, 13.7 millones en términos absolutos. Entonces, pues 13 millones de mexicanos en 10 años, yo no sé si sean muchos o sean pocos, pero es todo un reto brindarle los servicios, ¿no? Por ejemplo, los medios de transporte, el agua, el drenaje, el equipamiento de las viviendas, que es otro indicador interesante, Enrique, que te pudiera comentar. Por ejemplo, ahorita en el tema de las clases desde domicilio, ¿no? Donde se parte del hecho de que los estudiantes tienen todos acceso a los servicios de internet, cuando la realidad es que no es así, ¿eh? Hay diferencias significativas en cuanto a ese tema. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso de Tijuana, el 73% de las viviendas tienen internet, pero eso en San Quintín es apenas el 25%. Aunque Tijuana creció del 36% en el 2010 al 73% en el 2020, el doble. Pero fíjate qué diferencia con el municipio recién nacido. Entonces, ahí donde las políticas públicas pues no pueden ser homogéneas, porque porque sería inequitativo, no puedes tratar igual a los desiguales. Entonces, San Quintín ahí requiere una gran inversión, una gran infraestructura. Tijuana podemos decir que está más cerquita de tener la cobertura total. Por ejemplo, la telefonía celular en Tijuana ya casi ronda el 95%, pronto vamos a estar al 100%. Sin embargo, bueno, las tareas y las plataformas académicas o que llevan los estudiantes, pues requieren de laptop, y apenas en Tijuana, apenas el 52% de los hogares, Enrique, manifestaron tener alguna computadora, alguna laptop, alguna tablet. Es decir, estamos hablando de la mitad, ¿no?
uno de cada dos tijuanenses tiene acceso a una infraestructura como computadora. La otra mitad no. Entonces, pues, ahí tú te puedes ver también la dinámica de los padres de familia de donde no tienen computadora o de no tienen internet. ¿Cómo le hacen? Eso también es un reto para la autoridad. Pues sí, sobre todo en momentos en que la educación en este país se ha venido impartiendo en línea debido a la pandemia, y es una tendencia que por lo visto se va a quedar para desarrollo de programas híbridos, ¿no? Semipresenciales y demás. Entonces, vaya desafío que va a tener el gobierno y el nicho de oportunidad que representa también para las empresas dedicadas a la prestación, ¿no?, de sus servicios. Y esta información, Enrique, perdón, los prestadores de servicios, las empresas, la pueden tener georreferenciada, saben en dónde, en qué grupos, en qué áreas está esta población, están estas viviendas. Entonces, pues tú dime si con esa información se ahorran muchos pesos en estudios de mercado, porque aquí ya la tienen, ¿no?, georreferenciada, y por lo menos el diagnóstico general ya se lo ahorraron. Ya el estudio específico de ir a las áreas, bueno, ya es otra cosa. Pero imagínate el potencial de la información y sobre todo tenerla en un producto geoestadístico. Excelente. ¿Qué tanto de la información generada en los últimos censos está accesible al ciudadano, no sé, en la página de INEGI y cómo lo pueden obtener? El caso del censo de población, como lo demás censo, pero hablando de población, tenemos datos desde 1895 hasta del 2020. Claro que las temáticas y las variables han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Hay por ejemplo, la población y el sexo de edad, pues se puede encontrar de manera transversal en el tiempo, pero en nuestra página está toda esta información. Te decía yo, Enrique, son más de 110 tabulados con corte nacional estatal, 70 tabulados con corte estatal municipal, más de 220 variables que se pueden encontrar en la información. Y está en nuestra página www.inegi.reg.mx. Estamos a disposición para orientar. En la página tenemos un chat. Oye, ¿dónde está esta información? O ¿cómo interpreto esta variable o este indicador? En el chat que tenemos ahí, que prácticamente está toda la jornada, no te digo las 24 horas, pero casi las 24 horas, 6 días a la semana, y ahí entonces si alguien tiene alguna duda, ahí puede preguntar y ahí le van a responder. Puede parecer muy abrumadora la información, por supuesto hay que irse despacio y con las finalidades que cada quien busque, pero toda esta información ahí está, y yo solamente presento pues la punta del iceberg en cuanto a la cantidad de información que tenemos. Puede haber una combinación impresionante en los temas y en las variables que te comento, Enrique, y puede tener muchísimos usos, como tú lo decías, para una tarea de cómo somos en mi colonia, cuántos somos, hasta a la toma de decisiones y definición de políticas públicas. Pregunta Antonio Carpio, que nos está acompañando desde el inicio de la transmisión, ¿cuántas personas en el estado en edad de votar? Dice. Bueno, estaríamos hablando de población de 18 años o más. No tengo el dato a la mano, pero te lo paso en otro momento, Enrique. Muy bien. Pero sí podemos ubicar a esa población por los rangos de edades. Oh, sí. Entonces, el gran total de población en el estado es ¿cuánto? ¿3 millones qué? 3.769.020 habitantes. De esos, el 49.6 son mujeres y el 50.4 son hombres, un tanto diferente al país. A nivel país, el 51.2 son mujeres y el 48.8% son hombres. Hay un poco más de hombres en Baja California que en el país. Tal vez esto se explique por la migración, seguramente, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde tienen sus oficinas? Yo la última vez que recuerdo tenían oficinas por ahí por Centro de Gobierno del Estado. Sí, ahí seguimos. Bueno, tenemos oficinas en Tijuana y en Mexicali. En el caso de Tijuana la tenemos en Vía Rápida, 9306, ahí en la zona urbana Río Tijuana, frente al que todavía hoy es Palacio de Gobierno Estatal. Ahí estamos ubicados. Y en el caso de Mexicali, Enrique, estamos ubicados en calle Calafia 462, en la zona del Centro Cívico,
entre Avenida de la Libertad y Calzada Independencia. Ahí también estamos. Si alguien quiere visitarnos, con todo gusto lo atendemos. Nada más que si nos avise, porque estamos trabajando en oficina, pues muy organizados por el tema de la pandemia. Tú sabes que la conglomeración de personas en las oficinas están restringidas, están acotadas, pero de manera general, pues podemos atender. Si no, ahí está el chat, insisto, están los correos electrónicos en la propia página, atención usuarios, @ineg.org.mx, donde también podemos atenderles si hubiese alguna duda en particular. Por ejemplo, este dato que me preguntaron, que no lo tengo aquí a la mano, pero lo podemos tramitar de esa manera y seguramente con unos minutos de tratamiento de la información se la compartimos. Excelente. Don Humberto, pues le agradecemos enormemente que nos haya compartido esta información valiosa. Le reitero que el espacio está disponible. Cuando tenga algo más que compartir con el auditorio, no sé si tiene usted alguna consideración final que quisiera también compartir con quienes nos escuchan. Pues mira, sí, te tomo la palabra, Enrique, muchas gracias. Pudiéramos hacer una segunda ronda de este tema y pues los demás que tú quieras podemos hablar después del 16 de marzo, cuando se van a presentar los resultados del cuestionario empleado, donde vamos a hablar de profundidad en algunos temas. Por ejemplo, el tema de la discapacidad. Ahorita, bueno, tenemos ubicados cuántas personas con discapacidad tenemos. En el cuestionario ampliado vamos a conocer las posibles causas de la discapacidad, por darte un ejemplo. Entonces, pudiéramos hacer un compromiso después del 16 de marzo y compartir esa parte de la información que ahorita no tenemos. Y nada más agregar, Enrique, agradecerte el espacio, agradecerle a la ciudadanía el tiempo que nos dedicó también para escuchar sobre estos datos, pero sobre todo agradecerle su participación, la de los ciudadanos baja californianas y baja californianos, tanto los que fueron censores o entrevistadores, Enrique, que sin ellos no hubiese sido posible, y también a nuestros informantes, que por supuesto, si no nos hubieran dado la información, pues no tendríamos estos datos. Y a ti agradecerte mucho el espacio que nos compartes y quedamos a la orden. Aquí alguien de nombre Laurita Escamilla nos está compartiendo ya algunos datos y el enlace de INEGI, y también este dato, la población estatal de mayores de 18 años, esta es velocidad, caray, eso es poder. Mayores de 18 años es de 2.698.908. Mi estimado Antonio Carpio, ahí está la respuesta que buscabas. Así es, Enrique, y si eso lo divides en los 3.7 millones de habitantes, pues puedes sacar la proporción, ¿no? Por supuesto. Sí. Ahí está el equipo para que veas que nos respalda en el instituto, ¿no? Digo, es muchísima información, es imposible tenerla de memoria, pero bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre la pregunta y la respuesta que nos especificó ahí Laura? Pues muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito. Yo debo decir que hace bastante, bueno, la última vez que creo que platicamos en el estudio con la institución, antes de la pandemia, por supuesto, tuve la oportunidad de recibir de INEGI un paquete informativo muy interesante, que ha sido importante para, como lo es, así como para todo el mundo, bueno, pues para los medios de comunicación es igualmente útil, información de consulta útil para diversos trabajos, para la confirmación de un dato en una nota, para un reportaje, toda esa información útil que que finalmente sirve a la comunidad en las informaciones que publicamos aquí. Así que, pues le agradezco, don Humberto. Muchas gracias a ti, Enrique, por el espacio y ya tenemos un compromiso para después del 16 de marzo contactarnos contigo de nuevo. Muchas gracias y pues que tengas un excelente día. Por supuesto, igualmente, don Humberto, que tengas un día excelente. Hasta luego. Oiga, qué bien, ¿no? Qué interesante. Interesante información. Tijuana, el municipio más poblado del país. Aunque ya no tengamos el liderazgo que teníamos, bueno, eso de liderazgo tiene sus asegúnes, porque el crecimiento demográfico de Tijuana era o representaba una carga
tremenda para la administración pública. Siempre fue la queja de los gobiernos que ha tenido esta ciudad, bueno, por lo que a mí me consta, se lo digo con conocimiento de causa, el gran inhibidor para que los gobiernos alcanzasen primero a cubrir y a resolver los rezagos sociales, urbanísticos y demás, siempre el dinero, pero un elemento que ejercía muchísima carga hacia las administraciones estatal y local, particularmente la local, que es la obligada a brindar servicios, bueno, pues era el crecimiento. Me parece que se manejaba el dato en algún momento de que Tijuana crecía una manzana por día, un dato así. Pues imagine usted lo que esto representa para un gobierno que todavía no termina de atender a las colonias más asentadas y más antiguas, cuando ya le está creciendo una manzana por día en la periferia de la ciudad, y es gente que que va a invadir, regularmente va a invadir, que se va a conectar clandestinamente a través de diablitos, que va a tirar aguas negras a la calle porque claramente no forma parte de un asentamiento regular con todos los servicios, que tendrá que abastecerse de agua comprando agua a los piperos, todo eso, toda esa enorme presión de carácter social está directamente vinculada porcentualmente al crecimiento de población, a la tasa de población. Teníamos la más alta, Rosarito nos ganó hace algunos años, pero sigue conservando la tasa más alta en el crecimiento demográfico, y es comprensible. Rosarito no es precisamente un ayuntamiento joven, pero sí es el más reciente, el más reciente, y está en proceso de regularización. Todavía tiene rezagos enormes, pero además tiene territorialmente un espacio increíble que por supuesto va a ir elevándose en la ocupación por el comercio de los espacios, de los terrenos, por muchas razones, y por eso Rosarito mantiene la tasa de crecimiento, porque además Rosarito es un atractivo, es un destino para incluso extranjeros que han encontrado en Rosarito la posibilidad de asentarse. Son los jubilados, los pensionados, son gente que además le aporta derrama económica a Rosarito, y ya tienen muchos años, décadas, eligiendo Rosarito para asentarse, como lo han hecho en otras entidades del país, en Jalisco, en Chapala, por ejemplo, el rumbo de Ajijic, toda esa zona que está ocupado por, por extranjeros, por norteamericanos, pero europeos de igual manera. Y en el caso de Baja California, pues también tenemos una población de otros orígenes, ¿no? Los chinos y demás, y de otras entidades. Entonces, no cabe duda que la información es poder, y por eso es tan útil poder disponer de información como esta, que es actualizada para el caso de Baja California. Oiga, yo no terminé de saludar a quienes nos acompañan esta mañana: Antonio Carpio, Cristóbal Sandoval, Jorge Falconeri, Melba Cortés, Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela, Jorge Robles Contreras, que dice: buenos días. Sin duda, INEGI es un valioso recurso, no solo como responsable del censo, sino de muchos otros muestreos y estudios que permiten diagnosticar el estatus de muy diversas áreas, con datos ligados a la geografía, en muchos casos a nivel de manzana. Dice Antonio Carpio: excelente labor de los encuestadores, el personal de tierra trabajó arduamente pese a la pandemia por COVID. Rufino González Cruz también nos acompaña hoy, John Espinosa de igual manera, Leti Flores también, Armando Fidel Ramos Hernández. Hay una reunión del Departamento de Protección del Ambiente de Tijuana y parece que no les interesa el Parque Pastegé, porque no lo incluyen ¿por qué no lo incluyen en el día, en la orden del día? ¿Estás ahí, Armando? ¿Participaste? ¿Estás presente en este momento? Estoy intuyendo que así es. Aquí está el dato, Laura Escamilla, ¿no? Con la liga, para que me ingrese usted a esta información. La población la población estatal de mayores de 18 años es de 2.698.908.
Jorge Bedoya López, bienvenido, buenos días. Gracias. Oiga, voy a una pausa rapidito, regreso, no tardo. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, nos está llegando un mensaje de Edgar Ramírez, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en nuestro país. Está dirigido a migrantes. Mire, ayer en Tijuana, y lo compartimos aquí a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, vimos una aglomeración importante, una concentración importante de migrantes en la zona de la línea. Tiene que ver con un llamado que ha hecho la autoridad norteamericana sobre la reanudación de los procesos administrativos para atender sus solicitudes. Por eso creo que vale la pena compartirle el mensaje de Edgar Ramírez a continuación. Hola, soy Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con un importante mensaje exclusivamente para aquellos migrantes que tengan casos abiertos del Protocolo de Protección a Migrantes o MPP. Si cree que tiene un caso activo, puede revisar su situación visitando el sitio conecta.acnur.org. No venga a la frontera. Espere una comunicación oficial de fuentes confiables del gobierno de Estados Unidos o de organizaciones humanitarias internacionales. Se le dará información detallada, incluyendo la fecha, hora y ubicación para tramitar su caso. Cualquiera que le diga que tiene información exclusiva fuera de estos canales oficiales está tratando de aprovecharse de usted, como cualquiera que le pida dinero a cambio de estos servicios. Que quede claro, no venga ahorita a la frontera. Visite conecta.acnur.org para enterarse de los siguientes pasos a seguir en su caso. Con el fin de asegurar un trámite seguro, ordenado y humano, únicamente aceptaremos migrantes con casos MPP activos que hayan seguido el proceso oficial. No se le permitirá ingresar a los Estados Unidos de ninguna otra manera. La frontera continúa cerrada y seguimos aplicando nuestras leyes de inmigración. Todas las demás políticas del orden siguen en efecto y serán aplicadas. Bueno, pues ahí está el dato, el mensaje del agregado del Departamento de Seguridad Nacional, que con alguna frecuencia nos está actualizando la información sobre el estatus de cruces fronterizos, pero también de la migración. Por aquí me están haciendo llegar otro material. Muy bien. Muchísimas gracias. Oiga, qué tremendo asunto de las heladas. Las imágenes que proliferan no solo en los medios electrónicos, sino en redes sociales sobre el fenómeno de bajísimas temperaturas, de temperaturas récord en los Estados Unidos, una nación que está afectada en un 70% por este clima extremo y que nos ha alcanzado a golpear a nosotros en la frontera norte, como ya le habíamos comentado aquí ayer, antier,
Es de verdad impresionante las imágenes, la velocidad con que se puede congelar una persona y morir, los casos, las muertes que se han estado registrando en Texas, por ejemplo, cómo ha trastornado por entero la vida de aquellos habitantes este clima extremo, el frente frío. Es increíble. Aquí estamos en jauja, yo debo decirlo. Nos quejamos nosotros aquí, ¿no? Ahorita, por supuesto, nos recibe un sol extraordinario. Es una mañana hermosa, de veras hermosa. Y sin embargo, en el transcurso de la madrugada, bueno, descendimos a ¿qué? 6 grados centígrados. Y hay lugares en donde están a menos 20 grados centígrados, es decir, 20 grados bajo cero. ¿Qué escenas? Escenas de rescate de personas, de animales, el colapso de estructuras, los casos de muerte por inhalación de emanaciones tóxicas, porque la gente ha buscado alternativas para mantener el calor en sus viviendas a falta de electricidad, que es otra complicación que han tenido. Caray, qué panorama de verdad impresionante. Y sigue creciendo la cantidad de víctimas. Mire, para nosotros la afectación por la falta de gas natural, que sigue siendo un tema de controversia porque hay quienes están sosteniendo que el gobierno federal debió anticipar, calcular, prever y no lo hizo. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero esta crisis, que más allá del discurso y de este otro aspecto de la controversia, está poniendo en jaque a la actividad económica. Empresas maquiladoras, armadoras, industrias de diferentes ramos han detenido sus operaciones por falta de gas. Y Canacintra critica al gobierno porque se le advirtió que no tenía plan para atender una emergencia así. Así que a la pandemia y a la afectación económica derivada de la pandemia, pues se está sumando la crisis del gas natural que, por supuesto, pone otro freno a la economía mexicana. El menor suministro del hidrocarburo llevó a que negocios operen en niveles críticos y en algunos casos, como las 80 empresas que más consumen este gas, se encuentran en parálisis. Dice el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, un hombre llamado Enoc Castellanos, que están paradas las 80 empresas más consumidoras de gas. Se trata de empresas del ramo automotriz, cemento, vidrieras, acereras, que consumen de manera intensiva el gas. Dice que el presidente López Obrador tomó la mala decisión de no atender la alerta que le hicieron industriales desde 2019. En ese momento le advirtieron que la Secretaría de Energía no tenía un plan ante una posible falta del combustible. Comentó que al no hacer caso al llamado, es que ahora se sufren estos apagones y la crisis de escasez de gas natural. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León expuso que se atraviesa una crisis energética cuyas afectaciones no han cesado y el panorama luce más complicado que lo ya visto recientemente. Planteó que si bien se arregló el problema del apagón para el consumo doméstico de la industria, que inició su recuperación desde la mañana de ayer, se prevé que empeorará la crisis por la escasez de gas natural, por las alertas críticas del Centro Nacional de Control del Gas Natural, que es CENAGAS, y por el riesgo constante de que existan otros cortes de luz. Las afectaciones en el sector energético no tienen punto de comparación. Con 4 días sin gas o sin energía eléctrica, cualquier proceso industrial de manufactura se detiene. Con esto se acumulan al momento más de 13,984 millones de pesos en pérdidas de producción para la manufactura nada más en Nuevo León. 13,984 millones de pesos en pérdidas de producción por la manufactura de Nuevo León.
Las reducciones en el suministro de gas natural no solo frenaron la operación de diversas empresas, también impidieron que muchas otras lo hicieran al ritmo habitual, pues trabajan solo con un 20% del volumen del combustible, y entonces el panorama no tiende a mejorar a corto plazo, tan a corto plazo como el que se requiere la reactivación. Particularmente la industria automotriz, efectivamente. Y ya antes de retirarnos, le debo compartir que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que elimina el fuero presidencial. Este decreto hace efectivas las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, donde ahora se establece que el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos que pueden ser imputados a cualquier ciudadano. Esta mañana el presidente López Obrador publicó el decreto y con este se hace oficial. Así que, bueno, pues los detractores del presidente deben estarse frotando las manos, encantados de la vida. Tienen ya un elemento y un mecanismo que seguramente van a usar o al que van a apelar. Es casi un hecho, lo puede usted con toda seguridad ver en poco tiempo. Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, dice el artículo 108. El artículo 111 detalla que para iniciar el juicio contra el titular del Ejecutivo Federal se debe acudir al Senado de la República. Para proceder penalmente contra el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. Esa es la ruta. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable, dice el artículo 111. Previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la eliminación del fuero presidencial fue aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, pero como usted ya sabe, para que pueda entrar en vigor y tenga validez las reformas, debe publicarse en el Diario Oficial, debe promulgarse, que es justamente lo que acaba de ocurrir. Está usted informado, pues, de este dato importante. Juan Cisneros Casillas, salud desde Lomas Conjunto Residencial, aquí en la mesa de Tijuana. Un placer, bienvenido. Oiga, se nos acabó el tiempo. Yo debo agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta primera edición. Lo esperamos en la segunda edición a la 1:00 p.m. Y a las 9:00 p.m. en vivo con los reporteros del barrio también salen de noche. Que tenga una mañana extraordinaria. Buen provechito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1:00 p.m. por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.